La lluvia lo había empapado todo aquel día, cada banqueta, cada hoja, cada corazón esperanzado, excepto la mansión del millonario, donde el silencio reinaba como una tormenta inquebrantable. En aquella casa vasta y fría, un solo reloj hacía tic-tac sin alma, sus manecillas congeladas exactamente a las 2:17 p.m. Él siempre tenía tiempo, susurraban en la ciudad, pero el tiempo nunca había sido amable con él. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estás mirando una vieja fotografía o recordando algo que perdiste hace mucho tiempo. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te tocará el alma. En el corazón de Polanco, la colonia más pudiente de la Ciudad de México, donde el asfalto gris reflejaba los gigantes arquitectónicos de una ciudad construida sobre la ambición, Enrique Calderón se erguía como un monumento al éxito mexicano. Su oficina en el penthouse del piso 52 de la Torre Calderón dominaba vistas que se extendían más allá del horizonte, donde los helicópteros se movían como recuerdos distantes sobre el valle. Debajo de él, la ciudad palpitaba al ritmo del comercio y los sueños, mientras Enrique permanecía intocable en su santuario de cristal. A sus 43 años, Enrique poseía una fortuna que la mayoría solo podría imaginar en sus sueños más audaces. Su cartera de inversión abarcaba continentes, acciones tecnológicas que se habían multiplicado como milagros concedidos, propiedades que se extendían desde la avenida Masaryk hasta Guadalajara, activos en criptomonedas que incluían suficiente Bitcoin para financiar el presupuesto de una nación pequeña. Las revistas financieras presentaban su rostro en las portadas, llamándolo el rey del oro digital, el hombre que había transformado una modesta startup de software en un imperio multimillonario. Su patrimonio neto, calculado en cientos de millones de dólares, continuaba creciendo incluso mientras dormía, dividendos e intereses fluyendo a sus cuentas como un río imparable de riqueza. Sin embargo, a pesar de toda su abundancia material, el mundo de Enrique se había convertido en un mausoleo de mármol y caoba. Su mansión en Lomas de Chapultepec, un extenso testimonio de excelencia arquitectónica, se sentía más como una tumba que como un hogar. Las habitaciones, decoradas por los diseñadores de interiores más caros de la ciudad, permanecían en gran parte intactas, espacios impecables donde los pasos resonaban contra los pisos pulidos y las sombras bailaban sobre el papel tapiz de seda. Alfombras persas que valían más que el salario anual de la mayoría de la gente yacían bajo muebles en los que nadie se sentaba. Candelabros de cristal proyectaban luz fracturada sobre mesas de comedor donde no se compartían comidas, donde hacía demasiado tiempo que no se escuchaban risas. La casa albergaba 23 relojes, cada uno detenido deliberadamente a las 2:17 p.m., el momento exacto en que el mundo de Enrique se había roto 5 años antes. Aquella tarde de martes, cuando su esposa Elena y su hija de 7 años, Isa, se habían ido a la lección de piano de Isa, los relojes habían estado marcando la hora normalmente. Al anochecer, se habían convertido en monumentos al último momento de su completa felicidad. El accidente automovilístico en el periférico había sido instantáneo, le había asegurado la policía. No habían sufrido. Pero Enrique había estado sufriendo desde entonces, cargando el peso de una llamada telefónica que no había contestado, un beso de despedida que no había dado y palabras de amor que permanecerían por siempre tácitas. El ritual matutino era siempre el mismo. Enrique se despertaba a las 5:30 a.m. en su cama king size, rodeado de sábanas de algodón egipcio que no brindaban consuelo. Caminaba más allá de la habitación de Isa, su puerta perpetuamente cerrada, más allá del dormitorio principal que había compartido con Elena, ahora convertido en un espacio de oficina estéril. En la cocina se servía café de una máquina que costaba más que los autos de la mayoría de la gente, y leía informes financieros en su tableta mientras estaba de pie en la isla de mármol, nunca sentado, nunca acomodándose, siempre listo para escapar del silencio que amenazaba con devorarlo por completo. Su ama de llaves, la señora Torres, llegaba a las 7, moviéndose por la mansión como un fantasma ella misma, desempolvando superficies que brillaban por la falta de uso, puliendo plata que nunca adornaría una cena, arreglando flores en jarrones que se erguían como centinelas en habitaciones vacías.
Había aprendido a no hablar, a menos que se le hablara, entendiendo que su empleador prefería el amortiguador del silencio a los bordes afilados de la conversación. Los únicos sonidos en la casa eran el susurro de sus productos de limpieza, el suave zumbido de los costosos electrodomésticos y el crujido ocasional de la masiva estructura que se asentaba sobre sí misma, como un gigante colapsando lentamente bajo su propio peso. Las paredes no mostraban fotografías de tiempos más felices. Enrique las había quitado todas, incapaz de soportar la vista de la sonrisa radiante de Elena o la sonrisa con dientes separados de Isa. En cambio, colgaban pinturas abstractas en su lugar, piezas caras que no decían nada, no significaban nada, no sentían nada. Eran inversiones, se decía a sí mismo, activos que se apreciarían con el tiempo, aunque no le importaba ni su valor monetario ni su mérito artístico. Simplemente llenaban el espacio donde las memorias podrían inmiscuirse. En esta particular mañana gris de octubre, mientras la lluvia otoñal golpeaba las calles de la Ciudad de México y el ambiente se agitaba con energía inquieta, Enrique estaba en la ventana de su oficina, viendo a la ciudad de abajo luchar contra la tormenta. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre que había envejecido más allá de sus años, hebras plateadas en el cabello oscuro, líneas grabadas profundamente alrededor de unos ojos que habían olvidado cómo arrugarse con la risa. Sus costosos trajes italianos colgaban perfectamente de una figura que se había adelgazado por las comidas olvidadas y las noches inquietas. Era un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada que el dinero no podía adquirir. El intercomunicador en su escritorio de caoba zumbó con la voz de su asistente. «Señor Calderón, la reunión de la Junta se ha pospuesto a las 3 en punto». Además, su contador llamó acerca de los estimados de impuestos trimestrales y las nuevas inversiones en criptomonedas que quería discutir. Enrique asintió para sí mismo, aunque nadie podía verlo. Estos eran los ritmos que lo mantenían avanzando. Reuniones y fusiones, adquisiciones y activos, la danza interminable del capital que una vez lo había emocionado, pero que ahora servía meramente como una distracción del eco hueco de su propio latido. Había construido un imperio, pero gobernaba sobre ruinas. En la colonia Roma Sur, donde el olor a pan de dulce de las panaderías locales se mezclaba con el escape de los autobuses urbanos y los sonidos distantes de niños jugando en el Parque Delta, el mundo se pintaba con colores completamente diferentes. Aquí las iglesias de barrio estaban junto a las misceláneas, sus ventanas mostrando letreros pintados a mano tanto en inglés como en español. Murales decoraban los costados de los edificios, contando historias de lucha y esperanza, de familias que habían viajado grandes distancias para plantar nuevas raíces en suelo mexicano. En un modesto apartamento de 2 habitaciones sobre la panadería de Doña Lola, donde el aroma a conchas frescas y café de olla se elevaba a través de las tablas del piso como oraciones diarias, vivía un niño que llevaba luz en su bolsillo. Mateo Rojas tenía 9 años, aunque sus ojos contenían la sabiduría ancestral de alguien que había aprendido temprano que la vida podía ser cruel y hermosa, a menudo en el mismo momento. Su madre, Rosa, trabajaba doble turno en el Hospital General de México, limpiando pisos que relucían bajo las luces fluorescentes, mientras médicos y enfermeras pasaban junto a ella como si fuera invisible. El mundo de Mateo era pequeño, pero rico en textura y calidez. Las paredes de su habitación, pintadas de amarillo pálido por las manos cuidadosas de Rosa, mostraban su propio arte, dibujos a crayón de familias tomadas de la mano, pájaros de colores del arco iris volando sobre casas de palitos y siempre, siempre, dibujos de niños ayudando a otros niños. Su cama, un colchón individual que Rosa había comprado de segunda mano en una venta de la iglesia, estaba cubierta con un edredón que su abuela había hecho antes de fallecer, cada cuadrado contando una historia del viaje de su familia desde Guadalajara a la Ciudad de México. Cada mañana, Mateo se despertaba con el sonido de Rosa preparándose para su turno temprano, sus movimientos cuidadosos y silenciosos en la pequeña cocina donde compartían el desayuno, en una mesa apenas lo suficientemente grande para 2. Ella le empacaba un almuerzo de torta de jamón y queso, una manzana si tenían suerte,
y un jugo de cajita que a menudo guardaba para compartir con alguien que tenía menos. Antes de ir a la escuela, él le besaba la frente a su madre y susurraba: «Que Dios te bendiga, mami», una bendición que ella le había enseñado a dar libremente a aquellos que amaba. La caminata hacia el Colegio San Agustín llevaba a Mateo a través de vecindarios, donde los idiomas se mezclaban como acuarelas bajo la lluvia, donde don José y otros hombres mayores jugaban dominó afuera de las misceláneas y las mujeres colgaban la ropa en tendederos estirados entre las escaleras de emergencia. Se detenía para ayudar a doña Meche a cargar sus compras o para acariciar al perro viejo de un vecino que esperaba pacientemente afuera de la barbería cada mañana. Estos pequeños actos de bondad eran tan naturales para Mateo como respirar, gestos que realizaba sin pensar en reconocimiento o recompensa. En la escuela, donde los salones olían a polvo de gis y a las esperanzas de los niños de primera generación mexicana, Mateo era conocido por su gentileza. Los maestros notaban cómo compartía su almuerzo con compañeros que habían olvidado el suyo, cómo se sentaba con el niño solitario en el recreo, cómo ayudaba a los estudiantes con dificultades en su tarea sin que se lo pidieran. Su español era perfecto, teñido con el ligero acento que había heredado de Rosa, pero su bondad hablaba un idioma que trascendía las palabras. Después de la escuela, mientras otros niños corrían a casa a videojuegos y meriendas, Mateo a menudo se quedaba en el vecindario, atraído a lugares donde se necesitaba ayuda. Leía a los residentes mayores en el centro comunitario, su voz joven trayendo historias a ojos apagados por la edad y la soledad. Ayudaba a clasificar donaciones en el banco de alimentos, sus pequeñas manos organizando cuidadosamente latas y cajas con la precisión de alguien que entendía el valor de cada comida. En esta tarde empapada de lluvia, mientras las nubes de tormenta se juntaban sobre la Ciudad de México como cobijas de lana gris, Mateo caminaba a casa desde la escuela cuando escuchó el llanto. El sonido venía de cerca de la parada de autobús en la esquina, donde la gente esperaba bajo un refugio insuficiente, sus paraguas luchando contra un viento que parecía decidido a voltearlos. La mayoría de los viajeros se acurrucaban en sus propias preocupaciones, revisando teléfonos o mirando la calle con la expresión vidriosa de aquellos ansiosos por llegar a casa. Pero Mateo escuchó el llanto claramente, los gemidos angustiados de infantes atrapados en la tormenta. Los vio de inmediato, bebés gemelos, tal vez de 6 meses, sujetos a una carriola doble que había sido dejada cerca de la banca de la parada de autobús. Estaban empapados por la lluvia que había entrado de lado bajo el mínimo alero, sus caritas rojas por el frío y el miedo. Sus llantos eran los sonidos desesperados de la vulnerabilidad, de seres demasiado jóvenes para entender por qué habían sido abandonados a los elementos. Sin dudar, Mateo se acercó a la carriola. Los bebés vestían mamelucos azules a juego, ahora oscurecidos por el agua de la lluvia, y sus pequeños puños se agitaban frenéticamente en el aire mientras gritaban. Ningún padre era visible en las inmediaciones. Tal vez alguien se había alejado por un momento, o tal vez estos niños habían sido dejados deliberadamente, un pensamiento que hizo que el corazón de Mateo se encogiera al reconocer una crueldad que era demasiado joven para comprender por completo, pero lo suficientemente mayor para sentir profundamente. Buscó desesperadamente algo para protegerlos de la lluvia. Su propia chaqueta, delgada y ya empapada, no proporcionaría mucha protección, pero de todos modos comenzó a quitársela. Entonces notó un gran trozo de cartón que había volado contra la parada de autobús de alguna obra cercana. Moviéndose rápidamente, Mateo se posicionó entre los bebés y el viento, usando su pequeño cuerpo como cortavientos mientras maniobraba cuidadosamente el cartón para crear un refugio improvisado sobre la carriola. Los llantos de los bebés comenzaron a disminuir a medida que la lluvia dejaba de golpear sus rostros. Mateo se inclinó, su voz suave y melódica mientras comenzaba a cantar una canción de cuna que Rosa le había cantado cuando era pequeño. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Las palabras en español fluyeron como miel, e increíblemente, los infantes comenzaron a calmarse, sus llantos disminuyendo a sorbidos ocasionales, mientras miraban a este extraño niño que había aparecido como un ángel en la tormenta. Durante 20 minutos Mateo montó guardia sobre los gemelos, cantando suavemente.
ajustando el cartón cuando el viento amenazaba con arrancarlo, limpiando el agua de lluvia de sus rostros con el interior seco de su chaqueta. Los autos salpicaban a través de los charcos cercanos, sus ocupantes enfocados en sus propios destinos, la mayoría sin notar el pequeño drama que se desarrollaba en la parada de autobús. Pero una persona se dio cuenta. Enrique Calderón había salido temprano de su oficina, algo inusual para él, impulsado por una inquietud que a menudo lo invadía en las tardes grises, cuando el peso de su mansión vacía se sentía particularmente opresivo. Conducía su Mercedes-Benz S-Class negro por la colonia Roma Sur, tomando una ruta que normalmente nunca lo llevaría a este vecindario, cuando el tráfico lo obligó a detenerse en la intersección. A través de su parabrisas rayado por la lluvia, vio una escena que lo hizo inclinarse hacia adelante con repentina atención. Un niño pequeño, completamente empapado, de pie sobre una carriola bajo la lluvia torrencial, sus brazos delgados luchando por sostener un trozo de cartón contra el viento. La escena golpeó a Enrique con una fuerza inesperada. La dedicación del niño, su obvia incomodidad, sus suaves cuidados a unos niños que claramente no eran suyos, era una muestra de desinterés que Enrique no había presenciado en años. En su mundo de reuniones de junta y maniobras financieras, donde cada acción tenía un motivo calculado, donde la amabilidad era a menudo una decisión estratégica diseñada para producir resultados favorables, el comportamiento de este niño parecía provenir de un universo diferente. Mientras Enrique observaba, una mujer salió de una lavandería cercana, su rostro aterrorizado mientras corría hacia la parada de autobús. Debía ser la madre de los bebés, se dio cuenta Enrique, tal vez obligada a alejarse brevemente para recuperar algo de la lavandería, regresando para encontrar a sus hijos al cuidado de este guardián inesperado. El alivio de la mujer era palpable al ver a sus bebés seguros y secos, y su gratitud hacia el niño era evidente incluso desde la distancia de Enrique. Enrique se sentó en su costoso auto, los asientos de cuero protegiéndolo de la tormenta, el control de clima manteniendo la temperatura perfecta, mientras afuera, un niño estaba bajo la lluvia protegiendo a los bebés de extraños, con nada más que cartón y compasión. El contraste no pasó desapercibido para él. Aquí había un niño que no tenía nada, pero daba todo lo que podía, mientras que Enrique, que lo tenía todo, sentía que no tenía nada significativo que darle a nadie. El semáforo cambió y el tráfico comenzó a moverse, pero Enrique se encontró orillándose a un lado de la carretera, estacionándose ilegalmente mientras continuaba observando la escena. La mujer estaba abrazando al niño ahora, claramente tratando de presionarle algo de dinero en las manos, pero Mateo estaba negando con la cabeza, retrocediendo cortésmente. No quería pago por su bondad. Para él, no era una transacción, era simplemente lo que un ser humano hacía por otro cuando estaba en necesidad. Mientras Enrique estaba sentado allí, la lluvia tamborileando contra el techo de su auto, sintió que algo se abría dentro de su pecho. Era un sentimiento que no había experimentado en 5 años, desde aquella terrible tarde en que el tiempo se había detenido a las 2:17 p.m. Era el sentimiento de preocuparse por alguien más que por sí mismo, de ser conmovido por la pura bondad humana, de reconocer que el mundo todavía contenía milagros, incluso si venían en forma de un niño de 9 años con cartón y una canción de cuna. Cuando Mateo finalmente se alejó de la parada de autobús, su buena acción completada, Enrique tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo. Puso su auto en marcha y comenzó a seguirlo lentamente, manteniendo la distancia pero manteniendo al niño a la vista. Se dijo a sí mismo que simplemente estaba curioso, que quería asegurarse de que el niño llegara a casa a salvo, pero en el fondo sabía que era algo más. Este niño había tocado algo en Enrique que había pensado que estaba muerto para siempre, una capacidad de asombro, de reconocimiento de lo divino en los momentos cotidianos. Mientras Mateo caminaba por las calles empapadas de lluvia hacia su casa, su figura delgada moviéndose con propósito, a pesar de su obvia incomodidad, Enrique lo siguió a una distancia respetuosa, sintiéndose como un hombre que había tropezado con un tesoro y no estaba muy seguro de qué hacer con él. Por primera vez en 5 años, Enrique Calderón estaba pensando en alguien más que en su propio dolor, y el sentimiento era a la vez aterrador y estimulante.
El niño giró una esquina, desapareciendo momentáneamente de la vista, y Enrique sintió un pánico que lo sorprendió. Aceleró ligeramente, no queriendo perder de vista esta pequeña figura que de alguna manera había logrado atravesar la armadura de indiferencia que Enrique había construido alrededor de su corazón. Al doblar la misma esquina, vio a Mateo entrando en un pequeño edificio de apartamentos sobre una panadería mexicana, la cálida luz de las ventanas creando cuadrados dorados contra la tarde gris. Enrique se estacionó al otro lado de la calle, con el motor encendido, y se quedó mirando el edificio donde el niño se había desvanecido. Por primera vez en años, sentía curiosidad por la vida de otra persona. ¿De dónde venía este niño? ¿Quién lo había criado para ser tan generoso? ¿Cómo había aprendido a ofrecer consuelo tan naturalmente, tan libremente? Estas preguntas se arremolinaban en la mente de Enrique mientras la lluvia continuaba cayendo, limpiando la ciudad mientras algo dentro del corazón congelado de Enrique comenzaba, muy ligeramente, a descongelarse. Se sentó allí durante casi una hora, observando las ventanas del edificio de apartamentos, preguntándose cuál pertenecía al niño que se había parado bajo la lluvia, protegiendo bebés con nada más que cartón y canción. Cuando finalmente se marchó, regresando a su mansión en Lomas de Chapultepec, Enrique llevaba consigo la imagen de pequeñas manos sosteniendo refugio contra la tormenta, y por primera vez en 5 años, el silencio en su auto no se sentía tan opresivo. Esa noche, mientras Enrique estaba sentado en su vacío comedor, comiendo una cena preparada por su chef privado, pero sin saborear nada, se encontró pensando en la voz del niño, la melodía de esa canción de cuna en español, la paciencia con la que había consolado a los hijos de extraños. Era una bondad que no pedía nada a cambio, una generosidad que fluía de algún pozo profundo de compasión que Enrique había olvidado que existía en el mundo. La mañana siguiente no trajo alivio a la preocupación de Enrique por el niño de la parada de autobús. Se encontró inventando excusas para conducir por la colonia Roma Sur, diciéndose a sí mismo que estaba explorando posibles inversiones inmobiliarias en el área, pero en realidad esperando vislumbrar de nuevo al niño que había logrado perturbar su aislamiento cuidadosamente construido. Su rutina habitual de informes financieros y reuniones de inversión se sentía hueca, acciones mecánicas realizadas por un hombre cuya atención estaba en otro lugar. El escepticismo de Enrique era tan natural para él como respirar, un mecanismo de defensa perfeccionado a través de décadas de negocios, donde motivos ocultos acechaban detrás de cada sonrisa. Cuando finalmente se encontró con Mateo de nuevo 3 días después, esta vez ayudando a un anciano a subir las compras por las escaleras de su edificio de apartamentos, el primer instinto de Enrique fue descartar lo que estaba viendo. Los chavos de la calle eran listos, se dijo a sí mismo. Aprendían temprano a manipular las emociones de los transeúntes adinerados, a realizar actos de aparente bondad con la esperanza de una recompensa financiera. Pero mientras Enrique observaba desde su auto, estacionado una vez más a una distancia discreta, vio algo que desafió su interpretación cínica. El anciano que Mateo estaba ayudando claramente no tenía nada que ofrecer. Su ropa estaba gastada, sus movimientos lentos y cuidadosos, sus bolsas de compras llenas de artículos de descuento y marcas genéricas. Esto no era una actuación diseñada para extraer dinero de una marca adinerada. Esto era simplemente un niño ayudando a alguien que necesitaba ayuda, sin esperar nada más que la satisfacción de haber sido útil. Aún así, los instintos de negocios de Enrique se rebelaron contra aceptar una motivación tan pura. Había pasado demasiados años en salas de juntas donde cada gesto tenía una importancia estratégica, donde la amabilidad era una moneda gastada en la búsqueda de objetivos más grandes. Seguramente este niño estaba jugando algún ángulo, quizás como parte de un esquema organizado para ablandar a objetivos adinerados para estafas más elaboradas. Estos vecindarios estaban llenos de tales operaciones, sabía Enrique, familias que entrenaban a sus hijos para ser figuras comprensivas en sofisticadas empresas de mendicidad. El escepticismo se sentía seguro, familiar. Le permitía a Enrique mantener su distancia emocional, observar a este niño como estudiaría una oportunidad de inversión potencialmente fraudulenta, con desapego profesional y sana sospecha.
Pero incluso mientras se aferraba a estas explicaciones racionales, algo más profundo en Enrique reconocía la futilidad de su resistencia. Las acciones del niño portaban la inconfundible autenticidad de la compasión genuina, una cualidad tan rara en la experiencia de Enrique que su mente luchaba por aceptar su existencia. Durante los siguientes días, Enrique se encontró convirtiéndose en un estudiante inadvertido de la rutina diaria de Mateo. Aprendió que el niño caminaba la misma ruta hacia y desde la escuela todos los días, deteniéndose con frecuencia para ayudar a vecinos y extraños con pequeñas tareas que hacían sus vidas marginalmente más fáciles. Cargaba paquetes para mujeres embarazadas, ayudaba a niños que se habían caído mientras jugaban, compartía su almuerzo con compañeros que habían olvidado el suyo. Estos no eran gestos grandiosos diseñados para atraer la atención, eran actos de servicio tranquilos, realizados con la facilidad natural de alguien para quien la bondad no era una opción, sino un instinto. Enrique comenzó a programar sus recorridos por el vecindario para que coincidieran con el horario escolar de Mateo, diciéndose a sí mismo que simplemente estaba satisfaciendo su curiosidad sobre este niño anómalo. Observaba desde su auto cómo Mateo se detenía a acariciar perros callejeros, cómo ayudaba a residentes mayores a navegar por banquetas heladas, cómo gastaba su propio dinero de bolsillo para comprar bolillos para personas sin hogar que se reunían cerca del centro comunitario. Cada acto de generosidad observado rompía la armadura cínica de Enrique, obligándolo a confrontar la posibilidad de que el altruismo genuino pudiera realmente existir en el mundo. La batalla interna entre el escepticismo y el asombro creó una tensión en Enrique que no había sentido en años. Su habitual entumecimiento emocional estaba dando paso a algo más complejo e incómodo, una mezcla de admiración, confusión y una profunda tristeza que no podía nombrar del todo. Este niño poseía algo que Enrique había perdido, algo que no estaba seguro de haber poseído alguna vez, la capacidad de ver el sufrimiento y responder con compasión inmediata y sin complicaciones. Una tarde, mientras el viento de noviembre cortaba las calles de la Ciudad de México con particular brutalidad, Enrique presenció una interacción que destrozó sus dudas restantes sobre el carácter de Mateo. El niño caminaba a casa desde la escuela cuando se encontró con una mujer sentada en los escalones de una tienda cerrada, llorando suavemente entre sus manos. Mateo no dudó, se acercó a la mujer, se sentó a su lado y comenzó a hablar en tonos suaves que Enrique no podía escuchar desde su posición al otro lado de la calle. Enrique observó cómo la postura de la mujer cambiaba gradualmente de la desesperación a algo que se acercaba al consuelo. Mateo de alguna manera había logrado entablar una conversación con ella, y pronto ella se estaba secando los ojos e incluso sonriendo ligeramente. El niño buscó en su mochila y sacó lo que parecía ser un jugo de cajita, parte de su propio almuerzo, y se lo ofreció a la mujer. Ella lo aceptó agradecida y se sentaron juntos durante varios minutos más, la presencia paciente del niño sirviendo como un ancla contra cualquier tormenta que hubiera abrumado el día de la mujer. Cuando Mateo finalmente se levantó para continuar su camino a casa, la mujer permaneció sentada en los escalones, pero su llanto había cesado. Observó al niño alejarse con una expresión de gratitud desconcertada, como si no pudiera creer del todo que un niño se hubiera tomado tiempo de su día para consolar a una completa extraña. Enrique se encontró compartiendo su asombro. En su mundo, el tiempo era la mercancía más valiosa, cuidadosamente asignada y celosamente guardada. Sin embargo, este niño había dado su tiempo libremente, sin pedir nada a cambio excepto la oportunidad de aliviar el dolor de otra persona. El encuentro obligó a Enrique a confrontar una verdad incómoda. Su escepticismo no lo estaba protegiendo del engaño, sino de la esperanza misma. Había pasado 5 años construyendo muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que el mundo era un lugar desprovisto de bondad genuina, que todos operaban desde motivos egoístas, que la amabilidad siempre era transaccional. Pero el comportamiento de este niño contradecía consistentemente esas creencias, ofreciendo evidencia de un tipo de pureza que Enrique había pensado que existía solo en cuentos de hadas y parábolas religiosas. Mientras conducía a casa esa noche por las calles arboladas de Lomas de Chapultepec,
pasando por mansiones que rivalizaban con la suya en su fría perfección, Enrique sintió los atisbos de algo que no había experimentado desde las muertes de Elena e Isa: curiosidad por la vida interior de otra persona. ¿Qué impulsaba a este niño a una compasión tan constante? ¿Qué le había enseñado a ver el mundo como un lugar donde sus pequeñas acciones podían marcar una diferencia significativa? ¿Cómo había aprendido a dar tan libremente en una sociedad que parecía diseñada para enseñar la lección opuesta? Estas preguntas siguieron a Enrique hasta su mansión vacía, donde los relojes detenidos parecían hacer tic-tac más fuerte de lo habitual, donde el silencio se sentía menos como paz y más como acusación. Por primera vez en años, Enrique se encontró preguntándose qué habría pensado Elena del niño, qué habría dicho Isa sobre su trato gentil con los bebés en la parada de autobús. El pensamiento debería haber traído dolor, como siempre lo hacían los recuerdos de su familia, pero en su lugar sintió algo más suave, una especie de curiosidad melancólica sobre cómo sus seres queridos perdidos podrían haber respondido a este encuentro inesperado con la gracia hecha visible en un niño de 9 años. Esa noche, Enrique se sentó en su estudio rodeado de documentos financieros que de repente parecían menos importantes que esa mañana, y se permitió considerar una posibilidad que lo aterrorizaba. Tal vez su cinismo había estado equivocado, tal vez el mundo todavía contenía milagros, y tal vez él había estado demasiado asustado para verlos. La primera señal llegó una mañana de martes a principios de diciembre, tan sutil que Enrique inicialmente la descartó como coincidencia. Se había despertado a su hora habitual y caminaba por los pasillos de su mansión cuando lo escuchó: el tic-tac suave y constante de un reloj. Por un momento, se quedó paralizado, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Los 23 relojes de la casa habían estado en silencio durante 5 años, sus manecillas permanentemente congeladas a las 2:17 p.m., monumentos al momento en que su mundo se había detenido. Pero el sonido era inconfundiblemente real, el pulso suave y rítmico del tiempo avanzando. Enrique siguió el sonido hasta la sala de estar, donde un antiguo reloj de pie que había pertenecido a la abuela de Elena ahora mostraba las 6:42 a.m., su péndulo de latón balanceándose con firme determinación. El reloj había sido dado cuerda, aunque Enrique no recordaba haberlo hecho, y su movimiento parecía llenar la habitación con una especie de presencia viva que la mansión no había sentido en años. Enrique se quedó mirando el reloj durante varios minutos, viendo cómo sus manecillas se movían con la paciencia persistente del tiempo, reafirmándose en su mundo congelado. Intentó alcanzar el péndulo, con la intención de detenerlo, de restaurar el silencio que se había convertido en su consuelo, pero su mano dudó en el aire. Había algo en la suave determinación del reloj que le recordaba al niño de la parada de autobús, la misma persistencia tranquila en hacer lo que había que hacer independientemente de las circunstancias. Durante los días siguientes, más relojes comenzaron a hacer tic-tac. Enrique los descubriría en momentos aleatorios: el reloj de la cocina sonando la media hora mientras bebía su café matutino, el reloj de su estudio marcando el paso de las horas de la tarde con suaves clics que puntuaban sus reuniones financieras. Nunca vio quién les estaba dando cuerda, nunca atrapó a la señora Torres o a cualquiera de su personal en el acto, pero gradualmente, inevitablemente, su mansión se estaba llenando con el sonido del tiempo avanzando. El cambio debería haberlo perturbado, debería haberlo enviado al tipo de pánico que había caracterizado su dolor inicial. En cambio, Enrique se sintió extrañamente consolado por el suave ritmo temporal que estaba regresando lentamente a su hogar. Los relojes que hacían tic-tac parecían susurrar que la vida continuaba, que los momentos se acumulaban en horas y días y años, que el instante congelado de las 2:17 p.m. era solo un punto en un viaje más largo que en realidad no había terminado con las muertes de Elena e Isa. El jueves por la tarde, mientras Enrique estaba sentado en su oficina revisando los informes trimestrales de sus inversiones en criptomonedas, escuchó algo que lo hizo soltar su tableta con sorpresa. Desde algún lugar de la mansión llegó el débil sonido de música, una melodía que no había escuchado en 5 años. Era la canción favorita de Isa, un suave estándar de jazz llamado The Way You Look Tonight, sonando en la vieja radio en lo que había sido su cuarto de juegos. Enrique,
corrió hacia el sonido, su corazón martillando contra sus costillas. La puerta del cuarto de juegos, que había permanecido cerrada desde el funeral, ahora estaba ligeramente entreabierta, una luz cálida derramándose en el pasillo. Adentro, la radio vintage que Isa había descubierto en el ático de la abuela de Elena estaba tocando la melodía familiar, sus tonos cálidos llenando el espacio con una especie de presencia dorada que hizo que los ojos de Enrique se humedecieran con lágrimas inesperadas. Había estado seguro de que la radio estaba rota. En los meses posteriores al accidente, había intentado repetidamente hacerla funcionar, desesperado por cualquier conexión con la memoria de su hija, pero se había mantenido obstinadamente en silencio. Sin embargo, ahora tocaba la canción de Isa con claridad cristalina, como si 5 años de silencio hubieran sido solo una pausa entre movimientos en una sinfonía más larga. Enrique se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar completamente en la habitación, dejando que la música lo inundara como un bautismo. La canción traía consigo una oleada de recuerdos. Isa bailando en su pijama mientras Elena preparaba el desayuno. Isa insistiendo en que esta era la canción más hermosa del mundo entero. Isa cantando con su voz aguda y dulce que había sido silenciada demasiado pronto. Pero en lugar del dolor aplastante que estos recuerdos solían traer, Enrique sintió algo más suave, una especie de gratitud agridulce por haber tenido esos momentos en absoluto. Cuando la canción terminó y la radio volvió a la estática, Enrique notó algo más que le cortó la respiración. En el pequeño escritorio de Isa, donde los libros para colorear y los crayones se habían dispersado con abandono infantil, alguien había dejado un solo dibujo. Era claramente obra de un niño, creado con crayones y marcadores en el estilo vibrante y sin restricciones que los adultos habían olvidado hacía mucho cómo acceder. El dibujo mostraba una casa, pero no cualquier casa. Era la mansión de Enrique, reconocible por sus distintivos detalles arquitectónicos, su gran entrada, su imponente torre de reloj. Pero en la interpretación del niño, la casa estaba rodeada de flores y sol, con humo rizándose alegremente de la chimenea y pájaros volando por encima. En el jardín delantero, figuras de palitos de un hombre y un niño pequeño estaban juntos, ambos sonriendo, ambos extendiéndose hacia el sol amarillo brillante que dominaba la esquina superior de la página. En la parte inferior del dibujo, en letras de molde cuidadosas, alguien había escrito: «Para el señor triste que necesita volver a sonreír». Enrique tomó el dibujo con manos temblorosas, estudiando cada trazo de crayón, cada color cuidadosamente elegido. El papel se sentía cálido, como si acabara de completarse, aunque nadie debería haber podido entrar en la habitación de Isa. Su sistema de seguridad habría detectado cualquier intrusión, su personal habría reportado cualquier actividad inusual. Sin embargo, aquí estaba este regalo, este mensaje de esperanza creado por pequeñas manos que de alguna manera entendían su necesidad de curación. El mensaje simple del dibujo penetró defensas que años de terapia y amigos bien intencionados no habían podido romper. Aquí había reconocimiento de su tristeza, aceptación de su dolor, pero también la sugerencia gentil de que sonreír todavía era posible, de que la alegría podría regresar si encontraba el coraje para permitirlo. El niño que había creado este dibujo, y Enrique estaba seguro de que era Mateo, aunque no podía explicar cómo el niño había logrado colocarlo en su mansión cerrada, de alguna manera había visto más allá de su riqueza y éxito hasta el corazón roto debajo. Esa noche, Enrique hizo algo que no había hecho en 5 años. Cenó en la cocina en lugar del comedor formal, con el dibujo del niño apoyado contra un vaso de agua donde podía verlo claramente. La señora Torres lo descubrió allí cuando llegó a la mañana siguiente, y aunque no dijo nada, Enrique captó su pequeña sonrisa de aprobación mientras preparaba su desayuno en la isla de la cocina en lugar de la aislada mesa del comedor. Los cambios continuaron acumulándose como una suave nevada. Las ventanas que habían permanecido cubiertas por cortinas durante años comenzaron a mostrar destellos de luz natural. El sistema de sonido de la mansión, que había estado en silencio desde el accidente, comenzó a tocar música de fondo suave, no los estándares de jazz de Isa, que habrían sido demasiado dolorosos, sino piezas clásicas suaves que llenaban las habitaciones vacías,
con algo que se acercaba a la calidez. Flores frescas aparecieron en jarrones por toda la casa, sus colores y aromas trayendo vida a espacios que se habían sentido más como museos que como hogares. Enrique se encontró notando estos cambios con una mezcla de asombro y miedo. Parte de él quería resistirse, restaurar el vacío protector que había sido su compañero durante tanto tiempo. Pero una parte más grande de él sentía curiosidad por saber a dónde podría llevar esta transformación, sobre qué tipo de persona podría llegar a ser si permitía que la esperanza echara raíces en el jardín cuidadosamente cuidado de su dolor. Lo más notable fue el cambio en su propio comportamiento. Enrique comenzó a demorarse en las habitaciones en lugar de apresurarse a través de ellas, a realmente saborear su comida en lugar de consumirla mecánicamente, a mirar por las ventanas la ciudad más allá, en lugar de mantener su mirada fija en documentos financieros y pantallas de computadora. Comenzó a dar paseos por lomas de Chapultepec, algo que no había hecho desde los primeros días de su matrimonio, cuando él y Elena paseaban de la mano por el bosque de Chapultepec, planeando su futuro juntos. Durante uno de estos paseos, en una tarde fresca de diciembre cuando el ambiente estaba gris bajo las nubes invernales, Enrique se encontró con un anciano sentado solo en una banca, alimentando palomas de una pequeña bolsa de bolillos. El hombre parecía tener frío. Su delgada chaqueta era una protección inadecuada contra el viento que barría el agua, pero su rostro mostraba una satisfacción que Enrique envidiaba. Por primera vez en años, Enrique se acercó a un extraño con genuina curiosidad en lugar de cálculo profesional. Se sentó junto al hombre y le preguntó sobre las palomas, sobre si venía a menudo al parque, sobre cuánto tiempo había estado alimentando a los pájaros. La conversación que siguió fue simple, sin sentido en cualquier sentido de negocios, pero llenó a Enrique con una calidez que las comidas caras y los alojamientos de lujo no habían podido proporcionar. Cuando el hombre mencionó que vivía solo en un complejo de viviendas para personas mayores cercano, que estas visitas diarias para alimentar a las palomas eran a menudo lo más destacado de su contacto social, Enrique sintió que algo se agitaba en su pecho, el mismo reconocimiento de necesidad que había presenciado en las interacciones de Mateo con vecinos y extraños. Antes de que pudiera dudar de su impulso, Enrique se ofreció a llevar al hombre a casa, una oferta que fue aceptada con sorprendida gratitud. Mientras caminaban juntos hacia el auto de Enrique, el anciano charlando sobre su difunta esposa y sus hijos que vivían en ciudades distantes, Enrique se dio cuenta de que esta era la primera vez en 5 años que se había ofrecido a ayudar a alguien puramente porque necesitaba ayuda, no porque sirviera a algún propósito estratégico más grande. El sentimiento era simultáneamente extraño y familiar, como recuperar un idioma que una vez había hablado con fluidez, pero que casi había olvidado cómo usar. Esa noche, mientras Enrique estaba sentado en su estudio con informes financieros esparcidos sobre su escritorio, se encontró incapaz de concentrarse en los márgenes de ganancia y los rendimientos de dividendos. En cambio, sus pensamientos seguían volviendo al rostro del anciano cuando Enrique le había ofrecido un aventón, la forma en que la simple amabilidad había transformado la tarde de un extraño en algo más brillante. Por primera vez, Enrique comenzó a comprender lo que había presenciado en el comportamiento de Mateo, la profunda satisfacción que venía de satisfacer la necesidad de otra persona sin esperar nada a cambio. La influencia del niño estaba actuando sobre él como el agua sobre la piedra, suave pero persistente, desgastando la dureza acumulada de años pasados, protegiéndose de más pérdidas. Enrique estaba comenzando a recordar que antes de que la tragedia congelara su corazón, había sido capaz de generosidad espontánea, de ver el mundo como un lugar donde sus acciones podían marcar una diferencia positiva. La memoria era frágil, como una planta que comenzaba a crecer en suelo invernal, pero estaba innegablemente presente. A medida que diciembre avanzaba y la Ciudad de México se asentaba en su ritmo invernal de oscuridad temprana y frío, Enrique se encontró inventando excusas para conducir por el vecindario de Mateo con creciente frecuencia. Sus visitas ya no eran observaciones completamente pasivas. Varias veces se había estacionado y caminado por el área a pie, atraído por una curiosidad que se había vuelto demasiado fuerte para satisfacer desde la distancia de su auto. La transformación en su propio comportamiento continuaba sorprendiéndolo.
Comenzó a notar cosas que antes había filtrado: personas sin hogar buscando refugio en umbrales, residentes mayores luchando con bolsas de compras pesadas, niños jugando con ropa de invierno inadecuada. Estas observaciones no permanecieron abstractas, desencadenaron respuestas que parecían provenir de alguna parte enterrada de su carácter que estaba despertando lentamente de un largo letargo. Una tarde nevada a mediados de diciembre, mientras Enrique caminaba por las calles cerca del edificio de apartamentos de Mateo, presenció otro acto de bondad que lo detuvo en seco. El niño caminaba a casa desde la escuela cuando se encontró con una mujer sin hogar sentada en el umbral de una tienda cerrada, temblando a pesar de las capas de ropa que se había envuelto. Sin dudar, Mateo se quitó su propia chaqueta de invierno, un abrigo delgado que era claramente su única protección contra el frío, y se lo ofreció a la mujer. Enrique observó desde el otro lado de la calle cómo la mujer inicialmente rechazó el regalo, reconociendo que el niño necesitaba la chaqueta para sí mismo. Pero Mateo persistió con suave insistencia, explicando con su voz suave que vivía cerca y podía llegar a casa rápidamente, mientras que ella estaría afuera mucho más tiempo. Finalmente, la mujer aceptó el abrigo envolviéndolo alrededor de sus hombros con lágrimas corriendo por su rostro curtido. La escena golpeó a Enrique con la fuerza de una revelación. Aquí había un niño que poseía casi nada, ofreciendo lo poco que tenía a alguien que poseía aún menos. La generosidad no era calculada ni estratégica, era simplemente la respuesta natural de alguien que no podía presenciar el sufrimiento sin intentar aliviarlo. El contraste con la riqueza acaparada de Enrique, sus recursos cuidadosamente protegidos, su reticencia a extenderse más allá de los límites de la obligación profesional, era marcado e incómodo. Mientras Mateo continuaba su caminata a casa, ahora tiritando solo con su suéter escolar, Enrique sintió una compulsión que lo sorprendió. Sin una decisión consciente, se encontró siguiendo al niño hasta el pequeño edificio de apartamentos sobre la panadería. Por primera vez, en lugar de observar desde la distancia, Enrique subió las escaleras y llamó a la puerta que había visto a Mateo entrar tantas veces. Rosa Rojas abrió la puerta con la expresión cautelosa de alguien que había aprendido a desconfiar de los visitantes inesperados. Era una mujer pequeña, de unos 30 y tantos años, su cabello oscuro recogido severamente, su ropa limpia pero mostrando el desgaste de alguien que trabajaba en múltiples empleos para llegar a fin de mes. Cuando vio a Enrique, un extraño bien vestido cuyo costoso abrigo y zapatos pulidos lo marcaban inmediatamente como alguien de una esfera económica diferente, su cautela se profundizó en sospecha. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con un español sin acento pero claro, posicionándose protectoramente en el umbral. Enrique de repente se dio cuenta de que no se había preparado para este momento. No había considerado lo que diría para explicar su presencia en la puerta de esta familia. La verdad, que había estado siguiendo a su hijo, estudiando su comportamiento atraído por cualidades que desafiaban todo lo que Enrique creía saber sobre la naturaleza humana, sonaría acosadora e inquietante. Pero parado allí, en el estrecho pasillo que olía a pan fresco y vida familiar, Enrique se encontró hablando con una honestidad que lo sorprendió. «He visto a su hijo», dijo simplemente. «Lo he visto ayudar a la gente. Hoy lo vi darle su chaqueta a una mujer sin hogar. Quería conocer a la familia que crió a alguien tan generoso». La expresión de Rosa se suavizó ligeramente, aunque la cautela permaneció. «¿Conoce a Mateo?», preguntó. Antes de que Enrique pudiera responder, el niño mismo apareció junto a su madre, su rostro iluminándose con reconocimiento. «Usted es el señor del carro», dijo con una sonrisa que no contenía miedo, solo una bienvenida curiosa. «Lo vi mirando a veces. Mami, este es el señor que le conté, el que se ve triste». Las simples palabras golpearon a Enrique como un golpe físico. Este niño no solo había notado su observación, sino que de alguna manera había percibido la tristeza más profunda que Enrique pensó haber ocultado detrás de trajes caros y con postura profesional. Además, Mateo lo había discutido con su madre. Lo había identificado como alguien merecedor de preocupación en lugar de sospecha. Rosa miró entre su hijo y Enrique con creciente comprensión. «Usted es el hombre por el que Mateo reza», dijo, su voz suavizándose.
Dice que hay un señor que maneja por nuestro barrio con los ojos llenos de dolor. Le pide a Dios que ayude a este hombre a encontrar la paz. La revelación de que este niño había estado rezando por él, de que su dolor había sido lo suficientemente visible como para provocar la intercesión de un niño de 9 años, creó un terremoto emocional en el mundo cuidadosamente controlado de Enrique. Había pasado 5 años creyéndose invisible en su dolor, convencido de que su fachada profesional enmascaraba con éxito al hombre roto debajo. Sin embargo, este niño había visto a través de sus defensas con la claridad de la compasión genuina. Por un momento, Enrique no pudo hablar. Parado en el estrecho pasillo afuera de este modesto apartamento, rodeado por los sonidos y olores de la vida familiar que su propia mansión carecía tan desesperadamente, sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Cuando finalmente encontró su voz, era áspera por emociones que no se había permitido sentir en 5 años. ¿Puedo pasar?, preguntó. En las semanas que siguieron, Enrique se encontró convirtiéndose en un visitante habitual del pequeño apartamento de la familia Rojas sobre la panadería. Lo que había comenzado como curiosidad evolucionó hacia algo más profundo. Una amistad genuina que desafiaba cada límite de clase, cultura y circunstancia que debería haber mantenido sus mundos separados. La sospecha inicial de Rosa dio paso gradualmente a una aceptación cautelosa y luego a algo que se acercaba a la preocupación maternal por este hombre rico cuya tristeza su hijo había reconocido tan claramente. El apartamento era diminuto para los estándares de Enrique: 2 dormitorios, un baño, una cocina apenas lo suficientemente grande para 2 personas, una sala de estar que servía como comedor, espacio para tareas y área de recreación, todo a la vez. Pero poseía algo que la mansión de Enrique había perdido: el cálido caos de un hogar donde la gente realmente vivía, donde la risa, la conversación e incluso las discusiones ocasionales creaban el ritmo de la vida diaria. Mateo dio la bienvenida a Enrique con la aceptación sin complicaciones, que parecía caracterizar todas sus interacciones con el mundo. Le mostraba a Enrique su trabajo escolar, sus dibujos, su pequeña colección de libros que leía una y otra vez, porque rara vez podía pagar nuevos. Le preguntaba a Enrique sobre su trabajo, sobre su casa grande, sobre si tenía hijos propios, preguntas que podrían haber sido dolorosas pero que de alguna manera no lo eran cuando se entregaban con la voz suave de Mateo. Fue en respuesta a esa última pregunta que Enrique habló por primera vez en voz alta sobre Isa y Elena. Sentado en la pequeña mesa de la cocina mientras Rosa preparaba la cena y Mateo trabajaba en la tarea, Enrique se encontró describiendo a su hija: su amor por la música, su sonrisa con dientes separados, su tendencia a cantar estándares de jazz mientras bailaba en pijama. También habló de Elena, de su risa, su amor feroz por su familia, sus sueños para el futuro que nunca compartirían. Rosa escuchó mientras cocinaba, ocasionalmente murmurando sonidos de simpatía, mientras Mateo levantaba la vista de su tarea con la expresión seria que usaba al procesar información adulta. Cuando Enrique terminó, su voz áspera por la emoción apenas contenida, Mateo extendió la mano sobre la mesa y colocó su pequeña mano sobre la más grande de Enrique. «Están con Dios ahora», dijo el niño simplemente, «pero lo vigilan. Por eso me encontró. Lo enviaron para que recordara cómo volver a ser feliz». Las palabras portaban tanta convicción, tanta certeza absoluta en la presencia del amor divino y la conexión continua, que Enrique sintió que algo dentro de su pecho se liberaba, un nudo de dolor y culpa que lo había estado ahogando durante 5 años. Había estado con terapeutas, había leído libros sobre la pérdida y la curación, había escuchado innumerables tópicos bien intencionados sobre el tiempo que cura todas las heridas, pero nada de eso lo había alcanzado de la manera en que lo hizo la simple declaración de fe de este niño. A medida que el invierno se profundizaba y la Ciudad de México se asentaba en los meses grises de enero y febrero, las visitas de Enrique al apartamento Rojas se convirtieron en una parte regular de su rutina. Se detenía después del trabajo, a menudo trayendo pequeños regalos, libros para la colección de Mateo, comestibles que Rosa inicialmente protestaba antes de aceptar con digna gratitud, pequeños juguetes y útiles escolares
que hacían que el rostro del niño se iluminara de alegría. Pero más que regalos materiales, Enrique trajo algo que lo sorprendió incluso a sí mismo: interés genuino en sus vidas, sus sueños, sus desafíos. Ayudó a Mateo con la tarea, compartiendo conocimientos acumulados a través de años de educación empresarial, pero adaptados al nivel de comprensión de un niño de 9 años. Escuchó las historias de Rosa sobre su trabajo en el hospital, sus preocupaciones sobre la educación de Mateo, sus sueños de algún día ahorrar suficiente dinero para mudarse a un apartamento más grande en un vecindario más seguro. A cambio, le dieron algo que no se había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente: la inclusión en el cálido caos de la vida familiar. Rosa le ponía un lugar en la cena sin que se lo pidieran, asumiendo su presencia tan naturalmente como si fuera un tío querido. Mateo guardaba sus mejores dibujos para mostrárselos a Enrique. Le pedía su opinión sobre proyectos escolares. Se acurrucaba a su lado en el pequeño sofá mientras Rosa veía telenovelas y proporcionaba comentarios continuos en español rápido, puntuados por traducciones ocasionales al inglés para beneficio de Enrique. Pero quizás lo más importante, le dieron permiso para recordar la alegría sin culpa. En compañía de esta familia, Enrique se encontró riendo por primera vez desde el accidente. Riendo de verdad, no las risitas educadas que producía en las reuniones de negocios, sino una risa profunda y genuina que parecía hacer eco desde alguna parte de sí mismo que había pensado que estaba muerta. Cuando Mateo contaba historias sobre sus compañeros de clase o realizaba elaboradas recreaciones de dramas del patio de recreo, Enrique se encontraba doblado de alegría de una manera que habría parecido imposible solo meses antes. La culpa que esperaba sentir en estos momentos de felicidad nunca llegó. En cambio, sintió algo que podría haber sido la aprobación de Elena e Isa, como si su amor por él incluyera querer que volviera a encontrar la alegría, que recordara que la vida contenía belleza, que valía la pena celebrar. La fe de Mateo en la presencia continua de aquellos que habían muerto se convirtió en un puente que le permitió a Enrique honrar la memoria de su familia al elegir vivir plenamente en lugar de simplemente sobrevivir. A medida que la primavera comenzaba a insinuar su regreso a la Ciudad de México, con el ambiente perdiendo algo de su gris invernal y los primeros crocus abriéndose paso a través de los últimos parches de nieve en lomas de Chapultepec, Enrique se dio cuenta de que la transformación a la que se había resistido inicialmente estaba ahora completa. El hombre que había pasado 5 años congelado en el tiempo, rodeado de relojes detenidos y recuerdos cerrados, de alguna manera había aprendido a avanzar de nuevo, no lejos del amor de Elena e Isa, sino más profundamente en él, entendiendo finalmente que el dolor no era una prisión, sino un pasaje, doloroso, necesario, y que en última instancia conducía a una mayor capacidad para amar el mundo que habían dejado atrás. La crisis llegó de repente, como suele ocurrir, en una fría mañana de febrero, cuando la Ciudad de México despertó con el tipo de viento amargo que cortaba incluso la ropa más abrigadora como una hoja de hielo. Enrique había llegado a su oficina para encontrarse con su asistente esperando con una expresión de emoción apenas contenida. El mercado de criptomonedas había explotado durante la noche. Bitcoin y varias monedas alternativas se habían disparado a alturas sin precedentes y la cartera cuidadosamente diversificada de Enrique había aumentado su valor en casi un 40% en una sola sesión de negociación. Los números en la pantalla de su computadora eran asombrosos. Su patrimonio neto, ya sustancial, había saltado cientos de millones de dólares mientras dormía. Las redes de noticias financieras lo llamaban un momento histórico, el tipo de evento de mercado que creaba leyendas en el mundo de la inversión. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de reporteros de negocios, colegas inversores y asesores financieros, todos queriendo discutir las implicaciones de esta ganancia inesperada. Pero mientras Enrique miraba las cifras que se desplazaban por sus múltiples monitores, sintió algo inesperado: indiferencia. El dinero, a pesar de ser sustancial, parecía abstracto, sin sentido en el contexto de lo que se había vuelto verdaderamente importante para él. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a la familia Rojas, a las preocupaciones de Rosa sobre la educación de Mateo, a las delgadas paredes de su apartamento que no podían mantener fuera el frío invernal de la Ciudad de México,
a la cuidadosa forma en que Rosa estiraba los víveres para que duraran hasta su próximo cheque. Sin consultar a sus asesores financieros o considerar las implicaciones fiscales, Enrique tomó una decisión que habría parecido imposible 6 meses antes. Liquidó una parte significativa de sus nuevas ganancias en criptomonedas y estableció un fideicomiso para la educación de Mateo, suficiente para asegurar que el niño pudiera asistir a cualquier universidad que eligiera, perseguir cualquier sueño que su notable corazón pudiera imaginar. Pero de manera más inmediata, dispuso que Rosa recibiera un generoso estipendio mensual, presentado como pago por servicios de consultoría, para preservar su dignidad mientras aseguraba que nunca más tendría que elegir entre calentar su apartamento y comprar comida adecuada. Los arreglos tardaron varias semanas en finalizarse a través de sus abogados, tiempo durante el cual Enrique continuó sus visitas regulares al apartamento sobre la panadería, sin decir nada sobre los planes financieros que tomaban forma tras bambalinas. Quería que los regalos fueran sorpresas completas. Quería ver el momento en que esta familia se diera cuenta de que sus luchas económicas habían terminado, de que mejores días se extendían ante ellos como una promesa cumplida. Pero el destino, como suele hacer, intervino con su propio cronograma. Enrique estaba en una reunión de la Junta un martes por la mañana a principios de marzo, escuchando a medias las proyecciones trimestrales mientras su mente divagaba hacia los planes para el fin de semana. Iba a llevar a Mateo al Museo Nacional de Antropología, algo que el niño había mencionado querer hacer, pero que Rosa no podía permitirse, cuando su asistente llamó a la puerta de la sala de conferencias con una urgencia inusual. «Señor Calderón», dijo, su voz tensa por la preocupación, «ha habido una emergencia. Rosa Rojas llamó. Mateo está en el hospital». El mundo de Enrique se vino abajo. Se levantó abruptamente de la mesa de conferencias, ignorando las miradas de sorpresa de sus compañeros de junta, y se dirigió hacia la puerta antes de que su asistente terminara de hablar. El viaje en auto hasta el Hospital General de México, donde Rosa trabajaba y donde, por sombría coincidencia, su hijo había sido llevado, pasó en un borrón de pulso acelerado y oraciones desesperadas a un Dios en el que Enrique no estaba seguro de creer, pero al que se encontró dirigiéndose con apasionada intensidad. Encontró a Rosa en la sala de espera de la sala de pediatría, todavía con su uniforme de limpieza del hospital, su rostro surcado de lágrimas y demacrado por el terror particular que pertenece a los padres cuyos hijos están en peligro. Levantó la vista cuando Enrique se acercó, su expresión mezclando el alivio de ver un rostro familiar con el miedo crudo que la había estado consumiendo desde la llamada telefónica de la escuela de Mateo. Se desmayó durante el recreo, dijo antes de que Enrique pudiera preguntar, su voz apenas un susurro. Los maestros dijeron que estaba jugando y de repente se cayó. No despertaba. Lo trajeron aquí y los doctores... Su voz se quebró y no pudo continuar. Enrique se sentó a su lado en la incómoda silla de plástico, tomando sus manos temblorosas entre las suyas firmes. «¿Qué dicen los doctores?», preguntó suavemente. La explicación de Rosa llegó en fragmentos puntuados por lágrimas. El diagnóstico preliminar era neumonía aguda, posiblemente complicada por desnutrición y exposición al frío. El sistema inmunológico de Mateo, debilitado por meses de regalar su ropa abrigadora y compartir sus ya inadecuadas comidas con otros que tenían menos, finalmente había sucumbido a la infección. Estaba con oxígeno, recibiendo antibióticos por vía intravenosa, su pequeño cuerpo luchando una batalla que había cobrado demasiados niños de barrios como el suyo. «Debí haberme dado cuenta», susurró Rosa, su voz densa de culpa. «Debí haber notado que se estaba enfermando. Pero él nunca se queja, nunca dice cuando no se siente bien. Simplemente sigue ayudando a todos los demás, sigue regalando todo lo que tiene, sigue sonriendo como si nada estuviera mal». Enrique sintió su propia garganta cerrarse con emociones que amenazaban con abrumarlo. El niño que le había enseñado a esperar de nuevo, que le había mostrado que la bondad aún existía en el mundo, que de alguna manera había llegado a través de 5 años de dolor para tocar un corazón que se había creído permanentemente cerrado, ahora estaba luchando por su vida, porque su generosidad lo había debilitado literalmente hasta el punto del colapso. Esperaron juntos durante la larga tarde y hasta la noche. Rosa no podía permitirse tomar tiempo libre en el trabajo.
Pero su supervisora, que sabía de la hospitalización de Mateo, había arreglado que otro personal cubriera sus turnos. Enrique llamó a su oficina y canceló todas las reuniones indefinidamente, ignorando las preocupaciones de su asistente sobre negocios importantes que no podían esperar. Nada era más importante que estar presente para esta familia que se había convertido en el centro de su mundo. A medida que pasaban las horas, otros miembros de la comunidad comenzaron a llegar. Doña Lola de la panadería de abajo trajo comida que ni Enrique ni Rosa podían comer, pero que hablaba de la profundidad de la preocupación del vecindario por este niño que había tocado tantas vidas. Maestros del Colegio San Agustín se detuvieron con tarjetas hechas por sus compañeros de clase. Residentes mayores a quienes Mateo había ayudado con las compras y tareas domésticas vinieron a ofrecer oraciones y apoyo. Enrique observó esta muestra de cariño con asombro y creciente comprensión. La influencia de Mateo se extendía mucho más allá de lo que Enrique había presenciado durante sus meses de observación. Este niño había creado una red de conexión en toda su comunidad, tocando vidas de maneras que parecían casi imposibles para alguien tan joven. La sala de espera se llenó de personas que habían sido receptoras de su bondad, todas ellas ahora desesperadas por devolver alguna porción del amor que les había dado. A última hora de la tarde, una doctora salió de la unidad de cuidados intensivos con una expresión que hizo que el corazón de Enrique se detuviera. La doctora Patricia Williams era una mujer de 50 y tantos años, con ojos amables y el particular cansancio que pertenecía a los médicos que trabajaban con niños enfermos. Miró alrededor de la concurrida sala de espera, asimilando los rostros de todas estas personas unidas por la preocupación por un pequeño niño. ¿Están todos aquí por Mateo Rojas?, preguntó, su voz suave pero profesional. Rosa se levantó de inmediato, Enrique parándose a su lado para apoyarla. «Soy su madre», dijo. «¿Cómo está?». La doctora Williams sonrió, y la sala de espera exhaló colectivamente. «Está estable. Los antibióticos están funcionando, y su fiebre ha cedido. Va a necesitar varios días de hospitalización y semanas de tiempo de recuperación, pero va a estar bien». El alivio que inundó la habitación fue casi tangible. La gente se abrazó, lloró de gratitud, ofreció oraciones de agradecimiento en múltiples idiomas. Pero la doctora Williams no había terminado de hablar. «Tengo que decirles», continuó dirigiéndose al grupo pero enfocándose particularmente en Rosa. «En 30 años de medicina pediátrica, rara vez he visto a una comunidad unirse alrededor de un niño de la manera en que todos ustedes lo han hecho por Mateo. El personal de enfermería me dice que la gente ha estado llamando todo el día preguntando por él, ofreciendo ayuda en todo lo que puedan. Ese nivel de amor no sucede por accidente. Este niño debe ser muy especial». Rosa asintió a través de sus lágrimas. «Lo es», dijo simplemente. «Él ve lo bueno en todos, ayuda a quien lo necesite. A veces creo que Dios lo envió para enseñarnos al resto de nosotros cómo ser mejores personas». Enrique sintió que esas palabras resonaban en su pecho con la fuerza de la verdad absoluta. Eso era exactamente lo que Mateo había hecho por él, enseñarle a ser mejor, mostrarle que el mundo todavía contenía maravillas que valía la pena abrazar, demostrarle que el amor aún podía echar raíces en el suelo más improbable. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la gente se dirigía a casa con promesas de regresar al día siguiente. Enrique permaneció con Rosa en la sala de espera. Se sentaron en un silencio confortable, procesando la montaña rusa emocional del día, agradecidos de que la crisis hubiera pasado, pero sobrios por lo cerca que habían estado de perder a alguien irreemplazable. «Rosa», dijo Enrique finalmente, su voz suave en la habitación tranquila, «hay algo que necesito decirte, algo que he estado planeando». Le habló sobre el fideicomiso, sobre el estipendio mensual, sobre su decisión de asegurar que ni ella ni Mateo tuvieran que volver a luchar financieramente. Le explicó lo de la ganancia inesperada de criptomonedas, sobre su comprensión de que el dinero no significaba nada a menos que se usara para servir al amor, sobre su deseo de honrar las lecciones que su hijo le había enseñado al hacerles la vida más fácil. Rosa escuchó en silencio atónita. Sus ojos se abrieron mientras comenzaba a comprender la magnitud de lo que Enrique estaba describiendo. Cuando él terminó,
Ella estaba llorando de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de abrumadora gratitud, mezcladas con una especie de asombro que se sentía casi religioso en su intensidad. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué harías esto por nosotros? Enrique consideró la pregunta, pensando en los meses transcurridos desde aquella primera tarde lluviosa en que había visto a Mateo proteger a bebés con nada más que cartón y canción. Porque su hijo salvó mi vida, dijo finalmente. No sabía que estaba muriendo hasta que él me enseñó a vivir de nuevo. La mañana siguiente trajo noticias que parecieron confirmar la naturaleza milagrosa de la recuperación de Mateo. Cuando Enrique y Rosa llegaron al hospital, encontraron al niño sentado en su cama de hospital. El color había vuelto a sus mejillas, sus ojos brillantes con la calidez familiar que había capturado por primera vez la atención de Enrique meses atrás. Estaba dibujando con crayones que una de las enfermeras había proporcionado, sus pequeñas manos moviéndose con su habitual precisión cuidadosa. «¡Señor Enrique!», gritó Mateo tan pronto como los vio, su voz aún débil pero llena de alegría. «Tuve el sueño más hermoso. Soñé que los ángeles venían a visitarme y se parecían a usted y a mami». Rosa corrió a abrazar a su hijo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sentía sus brazos envolverla con una fuerza que había parecido imposible solo horas antes. Enrique se quedó atrás, observando esta reunión con emociones que amenazaban con abrumarlo. El niño iba a estar bien. El niño que se había convertido en su inesperada salvación estaba a salvo, sano, listo para continuar esparciendo su particular tipo de gracia por todo el mundo. Pero Mateo no había terminado con sus revelaciones. «Señor Enrique», dijo, mirándolo con esos ojos oscuros como la tierra que parecían ver más de lo que los ojos de cualquier niño deberían. «En mi sueño, los ángeles me dijeron algo importante. Dijeron que usted ha estado cargando la tristeza por demasiado tiempo, que es hora de dejarla ir. Dijeron que su esposa e hija están felices donde están, pero que quieren que usted también sea feliz». Las palabras golpearon a Enrique como un rayo, iluminando rincones de su corazón que habían estado oscuros durante 5 años. Este niño, apenas recuperado de una enfermedad potencialmente mortal, le estaba ofreciendo la misma absolución que él había sido incapaz de encontrar a través de años de dolor y autoprotección culpable. Pero más que eso, Mateo estaba entregando un mensaje que se sentía como si viniera directamente de Elena e Isa mismas: permiso para sanar, aliento para abrazar la alegría, bendición para avanzar hacia una vida que ellas habrían querido que viviera. Enrique sintió que algo se liberaba en su pecho, una opresión que había sido su compañera constante desde aquella terrible tarde en que el tiempo se había detenido a las 2:17 p.m. Por primera vez en 5 años, pudo imaginar un futuro que honraba la memoria de su familia, no a través del luto perpetuo, sino a través de la vida con propósito, a través del tipo de amor generoso que Mateo había estado modelando todo el tiempo. «Gracias», susurró al niño, su voz áspera por la emoción. «Gracias por todo». Mateo sonrió, la expresión transformando su rostro aún pálido en algo radiante. «Eso es lo que hacen los amigos», dijo simplemente. «Se ayudan mutuamente a recordar cómo sonreír». Las semanas que siguieron trajeron cambios a la vida de Enrique que habrían sido inimaginables 6 meses antes. Mientras Mateo recuperaba sus fuerzas y regresaba a la escuela, Enrique se encontró aplicando las lecciones de generosidad que había aprendido del niño a cada aspecto de su existencia. La fortuna que una vez había sido simplemente un juego de números, una forma de llevar la cuenta, en una competencia que ya no le importaba ganar, se convirtió en una herramienta para la multiplicación de la bondad que había presenciado en las acciones de un niño de 9 años. El fideicomiso para la educación de Mateo fue solo el comienzo. Enrique estableció una fundación centrada en apoyar a niños y familias en situación de vulnerabilidad en los barrios marginados de la Ciudad de México, contratando personal que entendía que la caridad sin dignidad era solo otra forma de violencia. La fundación proporcionó becas, programas extraescolares, asistencia de emergencia para familias que enfrentaban crisis médicas y oportunidades de mentoría que conectaban a adultos exitosos con niños que necesitaban ver que sus sueños eran alcanzables. Pero más que emitir cheques,
Enrique se encontró personalmente involucrado en el trabajo de la fundación de maneras que lo sorprendieron incluso a sí mismo. Comenzó a pasar varios días a la semana en las comunidades a las que servía la fundación, no como un benefactor rico que dispensaba generosidad desde una distancia segura, sino como alguien genuinamente comprometido a comprender los desafíos que enfrentaban estas familias y las fortalezas que poseían. Descubrió que sus habilidades de negocios, refinadas a través de años de negociaciones de alto riesgo y planificación estratégica, se traducían notablemente bien al trabajo sin fines de lucro. Pero lo que es más importante, descubrió que sus meses de observación de Mateo le habían enseñado algo que ningún programa de MBA podría proporcionar: la capacidad de escuchar sin juzgar, de ver el potencial en situaciones difíciles, de reconocer que cada persona llevaba una dignidad digna de respeto, independientemente de sus circunstancias económicas. La mansión en Lomas de Chapultepec experimentó su propia transformación. Las habitaciones que habían sido selladas contra la memoria se abrieron de nuevo a la luz y al sonido. Enrique contrató a un ama de llaves, a la que se le dio instrucciones de hacer que el espacio se sintiera vivo. Flores frescas en cada habitación, música suave sonando durante todo el día, cortinas abiertas para dejar entrar la luz natural que se reflejaba en el Valle de México. Los relojes detenidos no solo fueron dados cuerda, sino que fueron reemplazados por versiones con campanadas que marcaban el paso del tiempo con música suave en lugar de un tic-tac mecánico áspero. Lo más significativo es que Enrique convirtió el cuarto de juegos de Isa en algo que a Elena le habría encantado: una biblioteca llena de libros infantiles de todo el mundo, cómodos sillones de lectura colocados cerca de ventanas altas, suministros de arte e instrumentos musicales disponibles para cualquier niño que visitara. La fundación comenzó a organizar círculos de lectura semanales allí, trayendo grupos de niños de los programas que Enrique apoyaba para explorar la literatura y la creatividad en un entorno diseñado para nutrir sus más altas aspiraciones. La primera vez que Enrique escuchó la risa de los niños resonando por los pasillos de su mansión de nuevo, pensó que su corazón podría romperse por la belleza de ello. Pero en lugar del dolor que esperaba, sintió algo que podría haber sido curación: la sensación de que el amor, una vez dado libremente, se multiplicaba más allá de la capacidad del dador para contenerlo o controlarlo. Rosa había protestado inicialmente por el apoyo financiero de Enrique, su orgullo luchando con su reconocimiento de lo mucho más fáciles que podrían ser sus vidas con recursos adecuados. Pero Enrique había insistido, y finalmente ella había aceptado no solo el estipendio mensual, sino también un puesto como enlace comunitario para su fundación. Su conocimiento interno de los vecindarios a los que servían, combinado con su empatía natural y sus feroces instintos protectores por las familias vulnerables, la hicieron invaluable para asegurar que los recursos de la fundación llegaran a las personas que más los necesitaban. Ver a Rosa florecer en su nuevo rol le dio a Enrique casi tanta satisfacción como ver a Mateo recuperar su fuerza. Ella tenía sueños propios que la pobreza había obligado a la inactividad. Quería volver a la escuela para obtener la licenciatura en enfermería que había abandonado cuando el padre de Mateo los había dejado. Con la seguridad financiera asegurada, se inscribió en clases nocturnas en un colegio comunitario, estudiando hacia un objetivo que le permitiría sanar a otros profesionalmente, como su hijo los había estado sanando a ellos a través de simples actos de bondad. Pero fue Mateo mismo quien proporcionó la evidencia más poderosa de la transformación que el amor podía obrar en circunstancias aparentemente imposibles. A medida que su salud regresaba y se asentaba en el conocimiento de que las necesidades básicas de su familia estaban aseguradas, la generosidad natural del niño pareció expandirse en lugar de disminuir. Con el permiso de su madre y el apoyo de Enrique, comenzó a visitar a otros niños hospitalizados, llevando dibujos e historias, compartiendo la misma presencia gentil que había obrado tal magia en el corazón congelado de Enrique. El personal del hospital rápidamente reconoció el inusual don de Mateo para el consuelo. Los niños que habían estado retraídos y asustados se alegraban cuando él entraba en sus habitaciones. Las familias agotadas por las crisis médicas se encontraban riendo con sus historias,
o uniéndose a las canciones suaves que cantaba cuando las palabras parecían inadecuadas. La doctora Williams, que había tratado a Mateo durante su propia hospitalización, comenzó a solicitar su presencia en casos particularmente desafiantes, niños cuyo miedo o dolor los había vuelto resistentes a la intervención médica. «Nunca he visto algo así», le dijo a Enrique durante una de sus reuniones mensuales para discutir las iniciativas de atención médica de la Fundación. «Ese niño tiene una presencia sanadora que va más allá de cualquier cosa que haya aprendido en la Facultad de Medicina. Lo he visto ayudar a los niños a aceptar tratamientos necesarios simplemente sentándose con ellos y hablando de coraje. Algunos de nuestros casos más difíciles han dado un giro después de pasar tiempo con Mateo». Enrique entendió exactamente lo que la doctora Williams quería decir. Él mismo había experimentado la presencia sanadora de Mateo, había sentido la capacidad del niño para ver más allá de las presentaciones superficiales hasta el miedo o la tristeza subyacente, para responder a esa necesidad más profunda con exactamente el tipo de atención que podía transformar la desesperación en esperanza. Era un don que desafiaba la explicación médica, pero producía resultados con los que ningún médico podía discutir. A medida que la primavera dio paso al verano y la Ciudad de México emergió de su capullo invernal a la vibrante promesa de los meses cálidos, Enrique se encontró reflexionando sobre el año que lo había cambiado todo. El hombre que había pasado 5 años congelado en el dolor, rodeado de relojes detenidos y recuerdos sellados, de alguna manera había aprendido a vivir en el tiempo de nuevo, no olvidando a Elena e Isa, sino honrándolas a través del tipo de amor generoso que ellas habrían reconocido y celebrado. El primer informe anual de la Fundación documentó estadísticas impresionantes. Cientos de niños recibiendo apoyo educativo, docenas de familias sacadas de la crisis por asistencia de emergencia y programas comunitarios que estaban fortaleciendo los barrios en toda la Ciudad de México. Pero Enrique sabía que la verdadera medida del éxito no podía capturarse en números. Residía en la risa que resonaba por los pasillos de su mansión, en la confianza de Rosa mientras perseguía su licenciatura en enfermería, en la continua capacidad de Mateo para encontrar a alguien que necesitaba ayuda y ofrecer exactamente lo que más requerían. En una cálida tarde a finales de junio, mientras la ciudad se asentaba en la hora dorada en que el Valle de México reflejaba el cielo como bronce pulido y los sonidos de la vida veraniega flotaban a través de las ventanas abiertas, Enrique organizó el primer evento importante de recaudación de fondos de la Fundación en su mansión restaurada. Las habitaciones que habían estado en silencio durante tanto tiempo ahora bullían con conversación mientras donantes, miembros de la Junta, personal y participantes del programa se mezclaban en espacios diseñados para celebrar en lugar de lamentar. Pero el momento más poderoso de la noche llegó no durante las presentaciones formales o los anuncios financieros, sino durante un momento sin guión cuando Mateo, ahora de 10 años y radiante de salud, se puso de pie para dirigirse a la multitud que se había reunido para apoyar el trabajo de la Fundación. «Quiero agradecer al señor Enrique», dijo el niño, su voz clara y fuerte, mientras se transmitía por el salón principal de la mansión. «Me enseñó que cuando Dios te da mucho, es para que lo compartas con personas que no tienen suficiente. Pero sobre todo, me enseñó que la mejor manera de sanar un corazón roto es ayudar a otras personas a arreglar el suyo». Las palabras se quedaron en el aire como una bendición, capturando una verdad que todos los informes financieros y planes estratégicos no podían expresar. Enrique sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras miraba alrededor de la habitación a rostros que reflejaban el mismo reconocimiento conmovido que estaba experimentando. Este niño de alguna manera había logrado articular la lección más profunda de su viaje compartido, que la curación no venía a través de la autoprotección, sino a través de la entrega a los demás, no a través de la construcción de muros contra futuras pérdidas, sino a través de la apertura de puertas a un amor más grande. Mientras la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, Enrique se encontró de pie en la terraza de su mansión, con vistas a la ciudad. El paisaje se extendía hacia un horizonte donde la última luz del día pintaba el cielo en tonos de rosa y oro, y por primera vez desde las muertes de Elena e Isa,
Enrique sintió una paz completa con el paso del tiempo. Los relojes de su casa marcaban el paso del tiempo constantemente ahora, marcando momentos que se acumulaban en horas y días y años. Pero en lugar de correr hacia un futuro temido o permanecer atrapado en un pasado doloroso, el tiempo se había convertido en un regalo, un espacio dentro del cual el amor podía crecer y multiplicarse y transformar el mundo de maneras tanto pequeñas como magníficas. Mateo se unió a él en la terraza, la presencia del niño tan natural y bienvenida como el amanecer después de una larga noche. Se quedaron juntos en un silencio confortable, observando las suaves luces de la ciudad, dos almas que habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que más habían necesitado. «Señor Enrique», dijo Mateo finalmente, su voz suave en el crepúsculo que se acercaba, «¿cree que su esposa e hija están contentas con lo que estamos haciendo?» Enrique consideró la pregunta, pensando en el amor feroz de Elena por los niños, en el espíritu generoso de Isa, en los valores por los que ellas habrían querido que él viviera incluso después de su partida. «Sí», dijo finalmente, «creo que están muy contentas. Creo que te enviaron para recordarme cómo vivir de la manera en que ellas habrían querido que lo hiciera». Mateo asintió, satisfecho con esta respuesta. «Mi abuela solía decir que los ángeles a veces vienen disfrazados de personas comunes, así que tenemos que tratar a todos con amor por si acaso. Tal vez eso fue lo que pasó con nosotros. Tal vez fuimos ángeles el uno para el otro y al principio simplemente no lo sabíamos». Las palabras llevaban una sabiduría tan simple, una comprensión tan directa del misterio que ambos habían experimentado, que Enrique sintió que su garganta se cerraba por la emoción. Este niño continuaba asombrándolo con su capacidad para encontrar significado en su improbable amistad, para reconocer lo sagrado escondido dentro de las circunstancias ordinarias de su encuentro. A medida que el verano se profundizaba en otoño y la Ciudad de México se preparaba una vez más para la llegada del invierno, los ritmos de la vida transformada de Enrique se establecieron en patrones que habrían parecido imposibles solo 2 años antes. Sus días estaban llenos, pero ya no vacíos, ocupados con el trabajo de la fundación que se sentía más como vocación que como profesión. Sus noches a menudo las pasaba en el apartamento Rojas, compartiendo la cena y la conversación con la familia que se había convertido en su ancla en un mundo que ya no se sentía ajeno u hostil. Rosa estaba prosperando en su programa de enfermería, su compasión natural, encontrando expresión profesional en cursos que la preparaban para sanar a otros de maneras en que su hijo los había estado sanando a todos. Se graduaría en la primavera, y Enrique ya había arreglado que recibiera una beca completa para seguir su licenciatura si así lo elegía. Pero más allá del éxito académico, Rosa estaba floreciendo en la mujer segura de sí misma que siempre había sido debajo de la cautela protectora que la pobreza y la maternidad soltera le habían exigido llevar. Mateo continuó asombrando a todos los que se encontraban con él. Sus maestros informaron que era un estudiante excepcional, pero más notable era su continua capacidad de bondad que parecía crecer en lugar de disminuir a medida que maduraba. Las visitas al hospital se habían convertido en una parte regular de su rutina, oficialmente reconocidas por el personal médico como intervenciones terapéuticas que producían resultados que ningún tratamiento tradicional podía igualar. La doctora Williams había comenzado a documentar sus interacciones con pacientes difíciles, considerando una investigación sobre lo que había comenzado a llamar el efecto Mateo, el fenómeno por el cual la presencia del niño parecía acelerar la curación de maneras que desafiaban la comprensión médica. Pero quizás lo más importante es que el niño permaneció esencialmente sin cambios por la atención y los recursos que ahora lo rodeaban. Todavía ayudaba a los vecinos a llevar las compras, todavía compartía su almuerzo con compañeros que habían olvidado el suyo, todavía abordaba cada interacción humana con la misma curiosidad gentil y compasión inmediata que había captado por primera vez la atención de Enrique en aquella tarde lluviosa de hacía casi 2 años. El trabajo de la fundación continuó expandiéndose, pero siempre con la cuidadosa atención a la dignidad y la asociación comunitaria que Enrique había aprendido al observar el enfoque de Mateo para ayudar a los demás.
En lugar de imponer soluciones desde afuera, la Fundación trabajaba para amplificar las fortalezas existentes dentro de las comunidades a las que servía, proporcionando recursos que permitían a las personas resolver sus propios problemas en lugar de crear dependencia del apoyo externo. Nuevos programas surgieron orgánicamente de las relaciones construidas a través de la escucha paciente y la asociación auténtica. Un proyecto de huerto comunitario surgió de conversaciones con residentes mayores que extrañaban los paisajes rurales de su juventud. Un programa de emprendimiento juvenil se desarrolló cuando los adolescentes expresaron interés en iniciar sus propios negocios. Un círculo de lectura de abuelos comenzó cuando alguien notó cuántos niños estaban siendo criados por parientes mayores que luchaban con las cambiantes expectativas educativas. Cada programa llevaba las marcas distintivas de la influencia de Mateo. Atención a la persona completa, en lugar de solo la necesidad inmediata, reconocimiento de que todos poseían dones que valía la pena compartir, fe en que pequeños actos de amor podían producir transformaciones más allá de lo que la lógica predeciría. Enrique se encontró aplicando estos principios no solo al trabajo de la Fundación, sino a cada aspecto de sus negocios, tratando a empleados y socios con la misma dignidad y respeto que Mateo mostraba a todos los que encontraba. Los cambios no siempre fueron fáciles. La transformación de Enrique de millonario aislado a miembro de la comunidad comprometido requirió que confrontara aspectos de riqueza y privilegio que antes había dado por sentados. Las reuniones de la Junta, que antes se habían sentido como juegos estratégicos, ahora parecían teñidas de complejidad moral cuando las decisiones afectaban a familias reales en lugar de fuerzas abstractas del mercado. Las opciones de inversión, que antes habían sido cálculos puramente financieros, ahora llevaban peso como expresiones de valores que Enrique todavía estaba aprendiendo a articular. Pero estos desafíos se sentían manejables de maneras que su dolor anterior no lo había sido. Había aprendido de Mateo que el antídoto para la dificultad abrumadora no era la autoprotección, sino el servicio a los demás. No construir muros más altos, sino crear más conexiones. No acumular recursos contra futuros inciertos, sino compartirlos en respuesta a la necesidad presente. A medida que se acercaba el segundo aniversario de su primer encuentro, Enrique se encontró planeando una celebración tranquila, no del día en que se conocieron, sino de todas las formas en que su amistad se había multiplicado más allá de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. La Fundación anunciaría una expansión importante de sus programas. Rosa se graduaría de la escuela de enfermería y Mateo comenzaría su transición a la escuela secundaria como un estudiante seguro de sí mismo y académicamente exitoso, cuyo futuro se extendía brillante de posibilidades. Pero la verdadera celebración era más sutil, más difícil de documentar en comunicados de prensa o informes anuales. Residía en la capacidad de Enrique para despertar cada mañana con anticipación en lugar de temor, en su reconocimiento de que la riqueza era una herramienta para la multiplicación del amor en lugar de un aislamiento de la pérdida, en su comprensión de que la curación no era algo que sucedía una vez, sino una elección diaria de permanecer abierto al asombro a pesar de la realidad del dolor. En una tarde fresca de octubre, mientras las hojas de otoño pintaban los parques de la Ciudad de México en tonos de oro y carmesí, y el ambiente adquiría la belleza plateada que acompañaba la transición de la ciudad al invierno, Enrique se paró una vez más en la terraza de su mansión. Pero esta vez no estaba solo con el dolor y la memoria. Rosa y Mateo estaban con él, junto con varias otras familias, cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de la Fundación, todos reunidos para celebrar la temporada y la inesperada comunidad que había surgido de los simples actos de bondad de un niño. Las voces de los niños llenaban las habitaciones de la mansión, sus risas resonando en paredes que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Los adultos se mezclaban en una conversación fácil, compartiendo historias y sueños y sabiduría práctica obtenida a través de la experiencia de la lucha y la supervivencia. La mesa del comedor, que había estado vacía durante años, ahora gemía bajo el peso de los platos, preparados por muchas manos, que representaban tradiciones culinarias de todo el mundo, reunidas en celebración de la diversidad que hacía fuerte a su comunidad compartida.
A medida que la noche avanzaba y los invitados comenzaban a reunir a sus hijos para el viaje a casa, Mateo se acercó a Enrique con un trozo de papel doblado en sus manos. Era claramente uno de sus dibujos, creado con la misma cuidadosa atención y colores vibrantes que habían caracterizado su obra de arte desde que Enrique había encontrado por primera vez su trabajo en el antiguo cuarto de juegos de Isa. «Hice esto para usted», dijo el niño, ofreciendo el dibujo con el orgullo tímido que acompañaba sus regalos. «Es una imagen de todos nosotros, pero no solo cómo nos vemos ahora. Muestra cómo nos veo a los ojos de Dios». Enrique desdobló el papel con cuidado, conteniendo la respiración mientras absorbía lo que el niño había creado. El dibujo mostraba su mansión, pero no como el monumento arquitectónico frío que había sido. En la visión de Mateo, la casa estaba rodeada de jardines donde los niños jugaban mientras los adultos observaban con atención amorosa. La luz se derramaba por cada ventana y el humo se rizaba alegremente de la chimenea, pero el detalle más notable estaba en el cielo sobre la casa, donde Mateo había dibujado dos figuras observando la escena de abajo con expresiones de pura alegría. Estaban claramente destinadas a ser Elena e Isa, reconocibles a pesar de las limitaciones del retrato a crayón, sus rostros radiantes de aprobación por la transformación que el amor había obrado en el espacio donde ellas habían vivido. En la parte inferior de la página, con la cuidadosa caligrafía de Mateo, estaban las palabras: «La familia no es solo sangre, se trata de amor que elige crecer incluso cuando parece imposible». Enrique se quedó mirando el dibujo por un largo momento, sintiendo la verdad de esas palabras asentarse en su corazón como una semilla echando raíces en tierra preparada. Este niño, de alguna manera, había capturado no solo en lo que se había convertido su amistad, sino lo que le había enseñado sobre la naturaleza del amor mismo, que no se disminuía por la pérdida, sino que se transformaba por ella, no terminaba con la muerte, sino que se expandía más allá de los límites de la vida individual hacia algo más grande y más duradero. «Gracias», susurró Enrique, su voz áspera por la emoción. «Este es el regalo más hermoso que alguien me ha dado». Mateo sonrió, la expresión transformando su rostro en algo que parecía llevar luz dentro de sí mismo. «Así es como funciona el amor», dijo con la sabiduría objetiva que continuaba asombrando a Enrique. «Cuando lo regalas, regresa más grande de lo que comenzó». Mientras Enrique guardaba el dibujo cuidadosamente en el bolsillo de su chaqueta, se dio cuenta de que este niño acababa de articular la verdad central de todo su viaje juntos. El amor, dado libremente y sin esperar nada a cambio, de hecho había regresado más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado, no solo en las circunstancias transformadas de sus vidas individuales, sino en el círculo en expansión de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su amistad. La fundación continuaría creciendo, sirviendo a más familias y creando más oportunidades de curación y esperanza. Rosa se graduaría y comenzaría su carrera de enfermería, trayendo su particular don de cuidado compasivo a los pacientes que necesitaban tanto experiencia médica como comprensión humana. Mateo continuaría su educación, apoyado por recursos que le permitirían perseguir cualquier sueño que su notable corazón pudiera concebir. Pero más allá de estos éxitos individuales, yacía algo más profundo: el reconocimiento de que el amor, una vez liberado de las restricciones del miedo y la autoprotección, poseía un poder generativo que podía transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Lo que había comenzado como el dolor de un hombre y la simple bondad de un niño, se había convertido en una fuerza de curación que tocó cientos de vidas y continuaría expandiéndose de maneras que ninguno de ellos podía predecir o controlar. Han pasado años desde aquella tarde gris de octubre en que Enrique Calderón vio por primera vez a un niño pequeño proteger a bebés bajo la lluvia con nada más que cartón y compasión. La fundación que surgió de su amistad se ha convertido en una de las organizaciones comunitarias más efectivas de la Ciudad de México, tocando miles de vidas a través de programas que abordan desde el apoyo educativo hasta la atención médica de emergencia y la capacitación laboral para adultos que buscan mejores futuros para sus familias. Rosa completó su licenciatura en enfermería y ahora trabaja en el mismo hospital
donde Mateo una vez luchó por su vida, brindando a sus pacientes el mismo amor protector y feroz que guió su crianza. Se ha convertido en una líder en las iniciativas de atención médica de la Fundación, asegurando que los servicios médicos lleguen a las familias que de otra manera podrían caer en las grietas de un sistema sobrecargado. Mateo mismo ahora tiene 17 años. Es un estudiante de último año de preparatoria que ha recibido ofertas de becas completas de varias universidades prestigiosas. Su don infantil de presencia sanadora se ha desarrollado en planes para una carrera en medicina pediátrica, aunque continúa como voluntario en hospitales infantiles de toda la ciudad, aún llevando la misma sabiduría gentil que capturó por primera vez la atención de Enrique hace todos esos años. Pero quizás la transformación más significativa pertenece al propio Enrique, el hombre que una vez vivió rodeado de relojes detenidos y recuerdos sellados, ahora habita el tiempo con atención agradecida a las posibilidades de cada momento. Su mansión, antes un mausoleo de dolor, se ha convertido en un lugar de reunión donde el amor se multiplica a través de comidas compartidas, reuniones comunitarias y risas de niños. La fortuna que antes se sentía como una carga o un juego, se ha convertido en una herramienta para la curación que ayuda a que los lugares rotos se vuelvan enteros. En las mañanas tranquilas, cuando el Valle de México capta la luz temprana como diamantes dispersos y la Ciudad de México despierta otro día de posibilidades, Enrique a menudo se para en su terraza y piensa en el misterio de la transformación. ¿Cómo aprende un corazón que parece permanentemente congelado a latir con calidez de nuevo? ¿Cómo cede la desesperación a la esperanza? ¿Cómo la bondad de un pequeño niño se convierte en una fuerza que cambia no solo vidas individuales, sino comunidades enteras? Las respuestas a aprendido son tanto simples como profundas. El amor, dado libremente, crea más amor. La bondad, ofrecida sin esperar nada a cambio, se multiplica más allá de la capacidad del dador para rastrearla o contenerla. Y a veces, la salvación llega no a través de gestos grandiosos o intervenciones dramáticas, sino a través de la paciente acumulación de pequeños actos de compasión que finalmente crecen hasta convertirse en algo lo suficientemente grande como para transformar el mundo. ¿Y tú, alguna vez has conocido a alguien pequeño que cambió tu vida de una manera inmensa? Quizás un niño cuya sabiduría te sorprendió o cuya generosidad desafió todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Quizás has sido esa pequeña persona para alguien más, ofreciendo consuelo o esperanza, exactamente en el momento en que más se necesitaba. Estos encuentros no son accidentes, son invitaciones, oportunidades para descubrir que todos estamos conectados por hilos invisibles de compasión, que la curación siempre es posible cuando abrimos nuestros corazones a maestros inesperados, que lo divino a menudo viene disfrazado de personas comunes, haciendo cosas extraordinarias con gracia tranquila. Cuéntanos tu historia en los comentarios. Comparte el momento en que alguien inesperado te enseñó algo esencial sobre el amor, la esperanza o la curación. Si esta historia te tocó el corazón, dale un like y suscríbete para que este mensaje llegue a otra alma que necesita volver a creer que los milagros todavía suceden, que los niños todavía llevan sabiduría en sus bolsillos y que incluso el invierno más frío finalmente da paso a la primavera. Porque en un mundo que a menudo parece roto sin reparación, necesitamos estos recordatorios de que el amor sigue siendo la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar las heridas más profundas, tender los puentes más anchos y transformar incluso el corazón más congelado en algo cálido, generoso e infinitamente capaz de alegría.